Segunda parte de esta entrevista especial con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Y según me comentaba, es la primera que da después de entregar el poder. ¿Cómo le parece? Caramba, agradecidísima en nombre de Globovisión. Estos jóvenes que lo representan a ustedes aquí, que han sido tan valerosos. Bueno, por fin me da una entrevista, porque bastante que la busqué cuando aún era presidente. Tenía que esperar a que fuese expresidente. No diga. Qué pena con usted. Vamos a entrar en las relaciones con Venezuela. Presidente Uribe, en las tácticas de negociación a veces se usa al policía bueno y al policía malo. Justo entregando la presidencia de su país, decidió denunciar al presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya y además presentar una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué lo hizo y en ese momento? Ocurrieron hechos como este. Nosotros, la inteligencia colombiana, tuvo información nuevamente, y en la proximidad de esos días, de la presencia de campamentos de grupos terroristas de Colombia en el territorio de Venezuela. Un grupo de 25 personas que esos terroristas habían entrenado allá, vino a Colombia. Querían retomar los alrededores de Cartagena. Cuando yo llegué a la presidencia, la violencia no dejaba que llegara el turismo a Cartagena. Y yo no iba a permitir que la violencia retomara los alrededores de Cartagena y frustrara el turismo. Nuestra inteligencia los detectó, hicimos un bombardeo, se dio de baja a 17, 8 de ellos escaparon. Habían sido entrenados en esos campamentos. Hay una institucionalidad, que es la institucionalidad bilateral, que no operaba, y la institucionalidad multilateral, de la cual somos signatarios Colombia y Venezuela. Ahora, esto todo ocurre cuando estaba el presidente por tomar, digamos, cuando Santos estaba por asumir el poder, y esto incluso llevó al presidente venezolano a cancelar su viaje a la toma de posesión. ¿Por qué el momento? No, porque por el momento de los hechos. No me pregunte el momento de la denuncia, pregúnteme por el momento de los hechos. Estaba denunciando hechos recientes. Yo no podía calcular la presentación de la denuncia sobre unos hechos de enorme gravedad. Y acudí a las instancias institucionales. ¿Qué tal que yo no hubiera cumplido con el deber de presentar esas denuncias en el tiempo oportuno? Hoy usted me estaría preguntando por qué, si usted conoció eso, no lo denunció. ¿Estuvo de acuerdo el presidente Santos en ese momento, aún en vías de asumir el poder, que lo hiciera en ese momento político? Eso no te lo puedo decir. Lo único que te puedo decir es que yo sé ser leal. Para el presidente Chávez, usted juega el papel de policía malo. ¿Usted qué piensa? Sobre opiniones personales no puedo expresarme. Si quieres te cuento. Empecemos por esto, y yo creo que nos conduce a una agenda mejor. Las relaciones entre nuestros pueblos son las relaciones históricas, las relaciones del presente y las relaciones del futuro. Irrompibles son las relaciones entre nuestros pueblos. Como tal yo las aprecié. Por eso, con enorme afecto por el pueblo de Venezuela, siempre busqué las mejores relaciones y toda la paciencia con el gobierno de Venezuela. Y entonces uno podría mirar los eventos que crearon esas dificultades. Y uno podría mirar los puntos de discrepancia. De los cuales vamos a hablar en unos minutos. ¿Qué le parece el viaje de Santos a Venezuela y sus resultados? El presidente Santos, de acuerdo con la Constitución colombiana, es el responsable de las relaciones internacionales del país. Pero las razones de fondo. No, Le pregunto porque no. Se está entendiendo mejor con el presidente Hugo Chávez de lo que usted se entendió. No se toca el tema, no por ahora, de la supuesta vinculación del presidente Hugo Chávez con grupos terroristas. Punto de honor para su relación con Venezuela. Fue una condición para su relación con Venezuela, la cooperación de Venezuela y otros países en esta lucha contra el terrorismo en el mundo y particularmente en su país. Ahora vemos que el presidente Santos se reúne desde Santa Marta, no se toca el tema. Caramba, presidente, ¿usted qué cree? ¿Qué hay detrás? No, yo en ese punto no voy a entrar. Lo que sí le voy a decir es esto. En 200 años de vida independiente, Colombia escasamente ha tenido 47 años de paz.
El terrorismo ha hecho mucho daño en Colombia. Aumentó la pobreza, el desempleo, las desigualdades, eliminó tasas de inversión, afectó directamente al 50% de las familias colombianas y la decisión de nuestro gobierno era eliminar totalmente ese mal. Pero además el terrorismo es traicionero. Hoy se acomoda en un país, busca escondites allí y mañana actúa contra ese país. Entonces por eso he creído que la lucha contra el terrorismo tiene que ser una lucha de todas las naciones democráticas y más entre los pueblos hermanos y vecinos. Pero se podría pensar, o hay quienes están pensando, que los intereses económicos podrían estar privando por encima de esa lucha de la cual está hablando usted y con la cual además, digamos, condicionó las relaciones con Venezuela y con el presidente Hugo Chávez. Le pregunto, presidente, porque usted ha sido un gran defensor de este tema. Y por supuesto que uno en este momento, entre otras cosas, quisiera saber qué siente y qué piensa con relación al poco manejo, si es que no lo hay, porque en realidad puede ser que lo hayan privado, pero hacia lo público, de este tema en particular, el supuesto vínculo del presidente Chávez con la guerrilla, por lo cual incluso está siendo denunciado y demandado. Vamos a mirar dos temas. Los eventos que crearon dificultades. Y vamos a mirar un segundo tema, que es qué pienso de la relación entre intereses económicos y lucha contra el terrorismo. Los eventos que crearon dificultades. Creó dificultad cuando se capturó al, entre comillas, canciller del grupo terrorista de las FARC. Abusivamente estaba en Venezuela. Después vino una cárcel a las mismas FARC y eso creó dificultades con el gobierno de Venezuela. Dificultades, yo procuré siempre que me lo solicitaron ayudar a Venezuela. Cuando hubo esa crisis de alimentos en el año 2003, después con la crisis de 2008. Y siempre dije, mire, aquí tiene que estar la fraternidad por encima de discrepancias políticas o por encima de intereses económicos. Hubo dificultades cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo le dije un día al gobierno de Venezuela, ustedes no necesitan tratado de comercio, ustedes venden petróleo. Colombia, que vende manufactura, agricultura, lo necesita. Yo no entendí por qué esas dificultades. Hubo dificultades cuando bombardeamos al terrorista Raúl Reyes, que estaba en la selva ecuatoriana desde donde mantenía en cautiverio a Ingrid Betancourt y a muchos rehenes. Hubo dificultades porque firmamos el Tratado de Cooperación para luchar contra el narcoterrorismo con Estados Unidos, cuyas cláusulas además se publicaron en detalle, con toda la transparencia. ¿Por qué? En América del Sur nada se dice cuando se firman convenios de desarrollo nuclear, sin haber firmado los protocolos que desarrollan el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del año 1968. Y yo sí manifiesto mi extrañeza, ¿por qué el silencio frente a estos temas? ¿Y por qué causó tanto disgusto, tanto estupor y tanto escándalo que Colombia, transparentemente en mi gobierno, hubiera firmado el acuerdo para combatir el narcoterrorismo con los Estados Unidos? Esos son los temas de dificultades. Yendo al otro tema, Stalin decía, nosotros los comunistas no tenemos que preocuparnos mucho por el capitalismo. El capitalismo crea sus causas de destrucción. Cuando se prefieren los intereses económicos que los principios democráticos, que los principios del Estado de Derecho, que las libertades, tarde que temprano, se pierden esas libertades y por supuesto naufragan, se ahogan los intereses económicos. El capitalismo mundial en ocasiones es muy débil para defender los principios y por eso termina derrotado. El principio de la libertad de iniciativa es un principio que no está a salvo en América Latina. O se lucha por él o se pierde. Se lo pongo de esta manera. ¿Considera que se debería tocar más el tema en los últimos encuentros o en los encuentros que se han dado y que se podrían dar con Venezuela? Yo no puedo poner la agenda. Venezuela tiene su gobierno y el presidente de Colombia
el doctor Juan Manuel Santos es quien es el director de las relaciones internacionales. ¿Hay más pruebas que comprometerían al presidente Hugo Chávez? Esto es, yo cumplí mi deber como presidente. ¿Pero hay más pruebas, presidente? Cumplí mi deber como presidente de decir ante organismos competentes lo que había sucedido. Me intriga saber si en aquellas reuniones con el presidente Hugo Chávez usted le mostró las pruebas, como dice, además, y en su momento se lo comentó al mundo y a ambos países. ¿Qué reacción tuvo el presidente Hugo Chávez cuando presentaba estas pruebas? Y si estas pruebas han servido y pueden seguir sirviendo a Colombia para frenar o controlar al presidente Hugo Chávez. ¿Cómo ha sido? Yo no le hablo del presente ni del futuro, porque el competente es el presidente Santos, de Colombia, de acuerdo con la Constitución. Le hablo del pasado. Nosotros mostramos elementos que recogíamos y se mostraron en esas reuniones. Yo conversé en muchas ocasiones y además paciente, respetuosamente con el gobierno de Venezuela. ¿Qué decía el presidente Hugo Chávez? Esto es, el gobierno de Venezuela escuchaba con buena voluntad y yo me refería, y por eso que por lo que tanto ha preguntado usted, esas denuncias nuestras en las semanas finales de gobierno ante la Organización de Estados Americanos fueron denuncias de hechos, no de presunciones. Le vuelvo a hacer la pregunta y con esto ya me voy a la pausa porque estoy pasada de tiempo. ¿Le sirvieron las pruebas para controlar o frenar al presidente Hugo Chávez? Cuando un país es atacado por el terrorismo, el interés del gobierno de ese país, y hablo por el interés que tenía el gobierno que yo presidí, no era afectar a otro gobierno, sino salvar a los compatriotas amenazados por el terrorismo. ¿Le sirvieron o no, presidente? Todo lo que se haga para combatir al terrorismo dentro de la Constitución, de acuerdo con la legislación nacional e internacional, y la OEA hace parte de la institucionalidad internacional, es legítimo y es válido para enfrentar el terrorismo. ¿Sí le sirvieron? Todo lo que se haga al amparo de la Constitución y de los tratados internacionales debe accionarse en contra del terrorismo. Porque yo le propuse a Colombia una política de 3 pilares. Seguridad con libertades para todos los colombianos. Una política de promoción de la inversión, con transparencia, con solidaridad, con responsabilidad social y una política social de resultados, no retórica. Quizás usted sabe más que nosotros a qué se debían los cambios del presidente Hugo Chávez cada vez que se reunía con usted. Entraba peleado y salía sonriendo y abrazándose, reconciliados. Lo único que le puedo decir es que seguramente hubo muchas dificultades, pero procuré tener un diálogo paciente. Muy bueno, vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos con esta entrevista especial al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, realizada en Washington.